Sudcalifornia Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el favor de su atención donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Y bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Javi Antuna. Él es artista plástico y bueno, nos acompaña el día de hoy para hablarnos acerca de su trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Esperanza? Pues muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por darte el espacio y justamente para hablarnos acerca del trabajo que realizas. Pero antes de entrar en materia, antes de hacer la entrevista, me gustaría leer una semblanza de Javi. Javi Antuna es un artista visual, pertenece a una familia de artistas y comenzó a pintar y dibujar a muy temprana edad. En ese entonces, por el año de 1977, recibió un reconocimiento a nivel estatal y nacional por su trabajo artístico y fue invitado con otros niños a la residencia presidencial de Los Pinos para reunirse con el presidente de la República de ese entonces, representando a Baja California Sur. Su interés en el arte continuó durante su juventud y asistió a la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Residió durante varios años en Estados Unidos y recibió instrucción en técnicas de acuarela en el Petersen Art Center de Sugar City, en Utah, donde desarrolló su interés en los medios basados en el agua. Fue durante esa estancia en el vecino país que inició su carrera como acuarelista profesional y se convirtió en miembro galardonado de la Sociedad de Acuarelistas de Utah, mientras ejercía como editor y colaborador en algunas publicaciones, incluyendo el Boletín de la Sociedad de Acuarelistas, a la par de su producción como retratista por comisión. Se convirtió en un miembro destacado, Star Member, con una pintura seleccionada para la exposición anual colectiva de la Utah Watercolor Society en el año 2000, que tuvo lugar en el Alpine Center, Park City, Utah. También fue miembro de la Sociedad de Acuarelistas del Oeste de los Estados Unidos. Regresó a La Paz y trabajó como docente de arte e ilustración en la UDT Plantel La Paz. Fungió como miembro de la Comisión de Planeación del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes Baja California Sur. Ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales en México y Estados Unidos. Su obra se ha expuesto en infinidad de espacios públicos y privados como hoteles y restaurantes, y su trabajo se encuentra en colecciones privadas y ha sido representada en galerías de Tijuana, Baja California, La Paz y San José del Cabo, Baja California Sur. Ha impartido cursos y talleres de dibujo y acuarela. También ha realizado innumerables retratos y obras por encargo. Actualmente reside aquí en Ciudad Constitución, Baja California Sur. De nueva cuenta, pues bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar el día de hoy con nosotros, justo para compartir un poco acerca de lo que realizas como artista plástico. Como mencionaba, pues has estado en varios lugares, tanto aquí en el estado y fuera del país, fuera del estado, fuera del país. Entonces, me gustaría, de alguna manera ya a grandes rasgos en esta semblanza mencionamos algunas cosas muy representativas, pero en tus palabras me gustaría que nos comentaras quién es Javier Antuna y qué significa para ti ser un artista visual. ¿Quién es Javier Antuna? Javier Antuna es, digamos que el artista visual sudcaliforniano como lo mencionaste hace rato, son tantas cosas, ¿no? O sea, es que ha pasado mucho tiempo y la verdad, o sea, sí empecé yo como artista a una edad muy temprana, pues entonces es algo. ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo creo que como 7 años, pero mi mamá dice que yo pintaba desde los 3, o sea, que hacía figuras humanas con dedos y cosas así, ¿no? Entonces, como que ya lo traía, pues como que era algo que era una inquietud desde muy pequeño. Y la verdad, pues todos los niños dibujan, ¿no? Pero sí el haber participado en concursos y el haber ganado y el haber viajado con un tutor a la Ciudad de México a concursar a nivel nacional y todo eso sí marcó mi vida en muchos aspectos. Y entonces Javier Antuna es el resultado. Javi Antuna, todo el mundo me dice Javi. Uh-huh. Es el resultado de todos esos años de continuar haciendo lo que me gusta a mí, pues lo que me apasiona, que es el dibujo y la pintura. Pues, y de ahí han derivado cosas, ¿no? Sí, claro. Como artista visual, pues me he concentrado también en algunas otras disciplinas, ¿no? Lo que pasa es que yo desde joven
tenía inquietud por las artes gráficas. Me interesé mucho en lo que es las imprentas, trabajé en varias imprentas. Mi papá cuando yo era muy chico, cuando estaba en la secundaria, los veranos me llevaba a trabajar a las oficinas de la Secretaría de Salubridad y yo me iba a los departamentos de diseño gráfico de la Secretaría a ver cómo los artistas gráficos hacían con letraset los logos y todos los carteles oficiales, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces a mí me empezó a llamar la atención todo eso desde muy joven, y después tuve la oportunidad de estudiar diseño gráfico en la Ibero. No terminé la carrera, pero sí tuve muy buenos maestros, o sea, maestros de mucho renombre allá, como Ángel de Alba o Mario Cano, que son todavía están trabajando ahí en lo que es posgrados y todo eso. Y ellos me ayudaron mucho a aprender esa disciplina, que después seguí yo trabajando porque pues, conseguí trabajo en Tijuana como diseñador gráfico después, y continué con eso. Pasado el tiempo, yo entré a la universidad, a la UABC en Tijuana, el plantel Tijuana, a la carrera de comunicación. Y ahí me interesé por lo que es la fotografía. Empezamos con fotografía análoga y ya después con el tiempo, pues a la fotografía digital. Estando yo en Estados Unidos, lo que no solamente aprendí acuarela, sino también me empecé a interesar por los medios digitales. Empecé a aprender Photoshop. Fue la transición esa, ¿no? Del diseño gráfico a lo digital, aprender a usar toda la suite de Adobe y todas esas cosas, desde el principio, desde que eran unos programillas así. Desde que comenzaron. Raros, ajá, sí. Y no todo el mundo los manejaba, pues. Entonces, sí, sí me especialicé en eso también. Y pues, como te digo, en fotografía, y pues he utilizado muchas técnicas, pues. O sea, he hecho muchos trabajos en muchas disciplinas diferentes, ¿no? He hecho grabado, he hecho serigrafía, he hecho todo ese tipo de cosas. Pero lo que más me gusta a mí es la pintura, pues la acuarela. Es por lo que más como que... Y en lo que empezaste, ¿no? Ajá, y en lo que empecé, sí. Este proceso, ¿cómo lo has vivido? Nos mencionas que has hecho varias cosas que derivan, ¿no? de que iniciaste en el proceso de pintar, de dibujar, y que de ahí te fuiste en varias disciplinas. Este proceso, ¿cómo lo has vivido tú? Ha sido una cuestión, lo de las artes gráficas en cuestión de diseño gráfico, ilustración y eso ha sido más que nada por trabajo, ¿no? O sea, ha sido por ser remunerado por algo así. De hecho, he trabajado colaborado con proyectos que son pues de la empresa privada, ¿no? Y también con proyectos que son de instituciones de gobierno. Y aparte, lo que derivó del dibujo que yo hacía cuando era pequeño, porque también hacía escultura en plastilina y todas esas cosas, pues fue el ir utilizando esas habilidades que tenía para producir obras de arte, pero por mi cuenta, como hobby. O sea, era más que nada una inquietud que yo tenía, pero que no la estaba utilizando como algo que fuera un ingreso o algo así para vender o exponer y todo eso. Entonces yo más que nada empecé, dejé de dibujar mucho tiempo, así por amor al arte, como quien dice, y después lo retomé muchos años después, estando en Estados Unidos, y ya de ahí, o sea, ya no he dejado de hacerlo hasta ahora. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer dentro de las artes visuales, y esto qué aprendizaje te ha dejado? A mí lo que más me gusta es dibujar. O sea, me encanta dibujar, es lo máximo para mí. Yo siempre he tenido esa... Hay gente que dice que es talento, ¿no? Pero, o sea... ¿Hay una técnica en la cual cualquier persona pueda hacer un dibujo? Yo pienso que cualquier persona puede aprender a dibujar. O sea, de hecho yo he logrado que personas dibujen que antes no dibujaban ni un monito con palitos, ¿no? Y yo, o sea, mi forma de pensar es que sí hay talento, pero el talento, si no tienes autodisciplina, pues no vas a mejorar como artista. Entonces, a mí lo que me ha pasado es que yo practicaba mucho. O sea, yo lo que hacía era, yo a todos lados andaba con un librito de hojas blancas para hacer bocetos. Y como hace rato mencionabas, en la formación que yo he tenido,
pues he tenido, por ejemplo, un tiempo estuvimos haciendo cómics, ¿no? Unos amigos y yo en Tijuana. Entonces, desde esa vez, yo empecé a tratar de dibujar todo lo que yo veía, empecé a tratar de dibujarlo, cualquier cosa. O sea, si estaba en una casa, dibujaba una licuadora, lo que fuera el refrigerador, todo. O si estaba esperando la comida, dibujaba los comensales en un restaurante, dibujaba toda la barra de un bar, si estaba en un bar, etc. Entonces, a raíz de hacer eso, es como yo empiezo a hacer lo que es el dibujo, que es lo que más me gusta. ¿Sí? Y pues lo demás, la pintura y la fotografía y todo esto que hago ha sido pues mucho tiempo después. O sea, ¿no? A mí me gusta mucho lo que es los medios digitales. Pues. En realidad yo siempre he visto, como estudié diseño gráfico, he visto las artes gráficas como un conjunto. En realidad yo lo que yo hago, o sea, que es digamos, producir arte visual, o sea, que es todo tipo de imágenes, es aplicar esos conocimientos que he tenido de disciplinas diferentes en el trabajo que realizo todos los días. Por ejemplo, si voy a dibujar algo, yo ya empiezo a trabajar en la composición, o si voy a tomar unas fotos, trabajo en la composición, en los colores, en la colorimetría, en cómo son los espacios, qué es lo que voy a hacer, empiezo a bocetar, entonces empiezo a manipular también las imágenes de forma digital a veces, o sea, entonces es como un conjunto de cosas lo que termina uno haciendo. Y por ejemplo, ¿en qué es lo que siempre uno cuando va a hacer algo de lo que sea, ¿no? Un producto, al final tienes una inspiración o hay algo hay algo a lo mejor que, por ejemplo, en la cuestión de pintar o hacer un diseño, siempre va a haber algo que de alguna manera impregnes tuyo, porque a lo mejor es una inspiración lo que tú tienes, o en qué te inspiras para poder realizar tu trabajo tanto de pintura, de dibujo, de diseño. En cuestión de lo que está relacionado con el diseño, casi siempre es en la función que tenga el diseño que voy a hacer, ¿no? Okay. En realidad es más como una interacción entre el proyecto en el que estoy trabajando y lo que yo hago. O sea, en realidad no hay una inspiración en sí misma, completamente individual, sino es un conjunto, sí, es como una retroalimentación de ideas. Pero cuando yo trabajo yo solo, o sea, sí es una inspiración lo que me llega a mí. O sea, yo la verdad es muy raro, o sea, es muy chistoso porque puede ser, siempre tiene que ser algo que produzca una emoción en mí. ¿Te vas a ciertos colores o eso o no necesariamente? No necesariamente, yo pienso que es más como un sentimiento, o sea, como algo que me llame la atención de lo que estoy viendo. O sea, a veces estoy viendo, no sé, una casa y me produce cierta nostalgia el verla, no sé, que tenga ciertos detalles o que esté, por ejemplo, que sea una casa antigua o a veces es el rostro de una persona. A veces son personas con las que convivo constantemente las que me inspiran este sentimiento, y es cuando yo empiezo a plasmar retratos. Pues, por ejemplo, hay personas a las que he dibujado un montón de veces, o sea, les he hecho varios retratos, y es porque son personas que me inspiran a mí a pintar. O sea, no puedo evitarlo, es como una cosa que la tengo que hacer, pues, es bien raro. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí importante y hacer una mención de que el logo de Sud California Vive es una creación de Javi. Él lo diseñó, pues yo le presenté la idea, lo que yo quería hacer, pues mi idea del proyecto del podcast. Entonces, bueno, creó varias opciones, no sé cuántas fueron al final, fueron al principio como 10 o algo así, ¿no? Sí, y de ahí de esas 10 salieron otras 5 propuestas, entre la retroalimentación y eso que bien tú dices, ¿no? Que a final de cuentas es lo que el cliente pide o lo que el proyecto se pide, hasta llegar pues al resultado final, que fue este logo, que la verdad en lo personal me encantó, justo representa un poco.
justo representa lo que quiero, lo que quería que se viera, ¿no? El hacer este logo, pues junto con mis comentarios, con lo que tú aportabas, con lo que Irina también aportaba, Irina Márquez, que ella estuvo al principio con nosotros. No sé si nos pudieras comentar un poquito el proceso de lo que fue diseñar el logo de Sud California Vive. Ahorita que lo mencionas, es bien interesante cómo tú viviste todo ese proceso. Muchas veces la gente ve un logo y no sé, o sea, no se imaginan todo lo que conlleva el realizarlo. Ajá. Este logo, el de Sud California Vive, es un logo que se realizó conforme al libro, o sea, es como se debe de hacer. Siguió todos los procesos que se siguen y todo el tiempo que se le dio y toda la retroalimentación y todo el feedback, ¿no? que tuvimos tú y yo para poder llegar al producto final de lo que estamos viendo aquí. O sea, pero pues es una... ¿Puedes describirlo? Sí, o sea, es el conjunto de lo que viene siendo nuestro paisaje, ¿no? O sea, viene siendo lo que es el desierto, el mar, y al mismo tiempo lo que viene siendo la comunicación, el micrófono de un podcast, y los colores, que son los colores de tierra y del mar. Que son los que predominan aquí en el estado. Que son los que predominan, sí. Justamente lo que yo le decía a Javi es que Sud California, ¿cómo representar a Sud California de tal forma que no fuera siempre el mapa, ¿no? El mapa de la península, porque es muy clásico. Sí. Y sí, o sea, está padre porque, pues sí, ¿no? De alguna manera representas al estado a través del mapa, pero yo quería que fuera algo que no fuera el mapa, pero que igual representara como esto que tenemos nosotros en el estado, y justamente tuvo que ver con lo que bien me decías, ¿no? Que eran los colores de tierra, los colores de mar, que es lo que predomina en el estado, y pues los elementos que, tanto del proyecto como tal del podcast, pero elementos de la naturaleza. Sí, es bien importante que se haya hecho esto de esa forma, y de hecho yo se lo recomiendo a todo mundo, ¿no? A cualquier persona que tenga un proyecto y que vaya a utilizar a un diseñador para crear un logotipo. Pues es muy importante que exista esa coherencia, ¿no? de realizarlo conforme se debe de realizar un logo, precisamente porque pues es lo que va a representar tu proyecto, tu empresa o a ti mismo. Y es la cara que va a dar. Y exactamente, entonces es bien importante seguir ese tipo de pasos, que es el bocetar primero, o sea, el hacer muchos bocetos hasta que se empieza a aterrizar una idea, después se empieza a trabajar con las tipografías, ¿no? En este caso se necesita una tipografía que sea, como es un podcast, es algo que va a ser relacionado con la comunicación, entonces no tiene que ser algo legible, pues que lo puedas ver de lejos y lo identifiques rápidamente y fácilmente, y también pues que incluya los elementos que lo relacionan con los temas que vas a tratar, ¿no? Y que es California. Entonces sí me gustó mucho el haber tenido te agradezco mucho, de hecho, que me hayas invitado a hacerlo, y que haya quedado como a ti te gustó. Pues, o sea, sí, en serio, en verdad que fue un trabajo, nos llevó algunas semanas entre la retroalimentación y todo lo que hubo que hacer para llegar a este resultado final, pero la verdad es que pues sí, yo como clienta, ¿no? La verdad quedé muy satisfecha con el resultado y la verdad es que la experiencia fue buena, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte también por lo que fue el resultado del logo de Sud California Vive, que a final de cuentas, como te digo, es la cara del podcast, ¿no? Y bueno, justo hace un momento mencionabas de que tu inspiración, pues básicamente se encuentra a tu alrededor, ¿no? Pues las cosas con lo que te relacionas, las personas con las que te encuentras, los lugares en los que estás. Entonces, hace unas semanas inauguraste una exposición aquí en el Salón Rafaela Vizcaíno, aquí en Ciudad Constitución. Sí. Si no mal recuerdo, Valle se llama, ¿no? Se llama Valle. Valle. Y pues tiene que ver con el entorno del Valle, Ciudad Constitución, en donde te encuentras radicando actualmente. ¿Nos podrías platicar cómo fue el proceso de trabajar esta exposición? Te inspiraste obviamente en el Valle, ¿no? En lugares, en personas. ¿Cómo fue trabajar este
esta exposición, estas pinturas, ¿qué técnica usaste? Sí, esa exposición pues fue una serie de cuadros, ¿no? Que no son muchos, es un poco breve la exposición, pero está basada en eso, en justamente yo ya van a ser creo que 7 años, o ya son 7 años que me mudé para radicar aquí en Ciudad Constitución, ¿no? Que todos lo conocemos como el Valle, ¿no? Uh-huh. Y pues en un principio yo no tenía las intenciones de venirme a vivir para acá, o sea, alguna vez lo pensé, ¿no? Dije, pues un día me voy a ir a vivir ahí porque está intranquilo, ¿no? Y pero fue una vez que vine a dar un curso, hace muchos años. Vine a dar un curso de pintura a la expo y tuve un grupo de niños en la expo ahí, dándoles clase de pintura por parte del Instituto Subcaliforniano de Cultura. Cuando estaba, bueno, fue como en el 2013 por allá. Y me gustó, o sea, me gustó estar aquí, o sea, no sé, me llamó la atención el lugar. Yo no conocía bien la ciudad, pues, o sea, nada más la pasada, o sea, lo que es el crucero, como dice todo el mundo, ¿no? Y no, o sea, no era lo que yo pensaba. O sea, yo me imaginaba como, no sé qué me imaginaba, ¿no? Que no había nada, ¿no? Y no, sí me llamó mucho la atención. Y después, cuando yo me mudo para acá, entonces empiezo yo a sentir la calidez del lugar. No solo es una ciudad noble, sino que también es un lugar donde se disfrutan muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí los productos que se consumen son muy frescos, ¿no? La comida, la carne, todas esas cosas, los quesos, y hay muchas cosas artesanales, ¿no? Como vinos, y etcétera. Y, por ejemplo, también es un lugar donde la gente es muy cálida, o sea, no te quedas sin apoyo, pues, ¿me explico? Uh-huh. O sea, aquí se te descompone el carro y en media hora ya te está ayudando alguien. O sea, si tienes algún problema con el carro y te ven ahí tirado. O pasa alguien que conoces, ¿no? Uh-huh. Y no, yo he vivido en puras ciudades grandes, o sea, siempre. O sea, he vivido en la Ciudad de México, en Tijuana, en Mexicali. Y en esos lugares es diferente, pues, o sea, el trato interpersonal es muy frío, pues, uh-huh, en ese sentido. Y aparte es tanta la gente que te sientes muy anónimo, pues, o sea, en realidad aquí vives con las personas que conoces constantemente en lugares, en eventos y en cosas que uno cotidianamente está haciendo, ¿no? Y lo que más me gusta de aquí también es precisamente el paisaje, es muy bonito. O sea, el paisaje agrícola es muy bonito y el paisaje urbano que tiene la ciudad también. O sea, hay muchas construcciones que, pues, aunque estén abandonadas, te dan algo, pues tienen algo. Es como si tuvieran una historia, es como si te estuviera hablando en la ciudad y te estuviera diciendo, mira, aquí pasó esto, ¿no? Aquí se hacía esto, o este lugar, hasta entre las cosas que iba a pintar para la exposición, porque me faltaron un montón de lugares, o sea, se cuenta que yo tengo todavía... ¿Qué fue lo que pintaste? Pinté carreras de caballos, los carros chocones, ¿no? Me inspiré en algunas fotografías, ¿no? Y también en cosas que yo vi que veía en la calle, ¿no? Pinté la hielera, que es una hielera que está ahí abandonada, pero que pues está un poquito vandalizada, pero yo la pinté como yo la veo, ¿no? Uh-huh. Y pues así, casitas, ¿no? Una casa que parece que está abandonada, y un caballo, ¿sí me explico? O sea, cosas que son muy de aquí, pues unos muy cotidianas. Muchachos muy cotidianas, ajá. Unos músicos, ¿no? Tocando, que los veo uno en las fiestas aquí en todos lados. Aquí en todos lados hay música en vivo, ¿no? Y pues sí, o sea, es más que nada eso lo que me inspiró para hacer la exposición, ¿no? Y pues es una expo que duró 2 meses, ¿no? En el Salón Rafael Vizcaíno. Es un espacio que ya se ha convertido en un espacio icónico aquí para los artistas, ¿no? Se han hecho ya varias exposiciones y yo a eso sí le agradezco mucho aquí a Cultura Municipal, ¿no? A Adolfo Landín, que fue el que me invitó y me lo propuso, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no expones aquí? ¿No? Y entonces yo no tenía la obra, entonces me tuve que poner a producir la obra para poder hacerlo, ¿no?
lo que me gustó a mí fue que me reconocieran como pintor, aunque no soy de aquí, que me dieran la oportunidad de ser como un pintor comundeño, ¿no? No eres de aquí, pero eres un pintor sudcaliforniano. Sudcaliforniano, sí. Bueno, al principio cuando daba la introducción y leía tu semblanza, mencionaba que también has vivido la docencia en temas de artes visuales. No sé, ¿tú cómo viviste esa experiencia de docencia? ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que diste clase? ¿Y eso a ti qué te dejó? Ese fue un proceso muy interesante. Yo jamás había pensado en dar clases, ¿no? Había asistido a talleres y había tenido la experiencia de ver a artistas dar clase, ¿no? Pero yo no estaba ni capacitado ni tampoco estaba interesado en enseñar lo que yo sabía. O sea, de hecho, no lo había considerado nunca. Pero Irina Márquez, que yo la conocí en Tijuana, me comentó una vez, ya que empezaron esto de las redes sociales y todos nos encontramos en redes sociales y intercambiando mensajes, me dijo que iba a abrir una escuela en La Paz, se llamaba Estudio Rayada, y era una escuela de diseño de modas. Pero ella me dijo, a mí no te interesa dar clases ahí en mi escuela, ¿no? Necesito a alguien que dé clases de dibujo, que dé clases de figura humana, de cosas así. Y yo le dije que sí. Entonces empecé yo a dar clases en la escuela de ella. Y el proceso fue interesante porque también al mismo tiempo pues hicimos cosas como tomar talleres, asistimos a la nivelación pedagógica, ¿no? En la normal superior, y todo eso nos fue capacitando. O sea, bueno, ella ya traía ella ya había sido académica, ¿no? Pero yo no había dado clases. Y a partir de ahí, o sea, empezamos a tener grupos de alumnos que llegaban por ejemplo, la preparatoria Mar de Cortés nos mandaba alumnos. Entonces ya tenía yo un grupo ya de adolescentes a los que les daba clases de dibujo, de pintura, y también tenía alumnos individuales, ¿no? Que iban ellos solos a tomar los cursos, las clases. Entonces fue muy interesante porque fue un proceso que se dio a raíz de que se abrió esa escuela. Y después yo di clases en la UDT porque pues, ya me habían ubicado como alguien que enseñaba pintura, y empecé a dar clases ahí de dibujo también, de ilustración. Y como era la carrera de diseño gráfico, entonces empecé también a dar clases de diseño gráfico digital, a dar clases de ilustración, a dar clases de proyectos, de cosas así. Y fue muy bonito. O sea, fue una época muy interesante para mí porque yo me sentí muy como que estaba compartiendo lo que yo había aprendido, o sea, porque yo soy en gran parte autodidacta. Entonces a mí pues a lo mejor mi proceso de yo convertirme en un pintor profesional fue un poco más largo, digamos, ¿no? Yo no estudié una carrera 4 años no sé, en San Carlos o en algún lugar así, sino que yo fui empapándome poco a poco de cosas y teniendo mentores y maestros que yo buscaba por mi cuenta y también en el internet y cosas así. Y ahí fue donde volqué toda esa, digamos, sabiduría, ¿no? que yo había ido adquiriendo con el tiempo. Y tuvo sus frutos. O sea, a mí me pidieron que fuera padrino de la primera generación de diseño gráfico de ahí, de UDT. De la UDT. Y también, a raíz de eso, yo empecé a dar clases ya yo por mi cuenta. Entonces ya empecé yo a dar clases particulares, ya cuando tenía yo mi estudio, pues estudio casa, ¿no? Atelier, se le puede decir, donde yo hacía mis pinturas y todo, y también ahí vivía, ¿no? Entonces ahí iba gente a tomar clases y había gente que me pedía que fuera a su casa a darles clases. Entonces empecé a hacer eso también. Pero eso es otro tipo de experiencia como docente, ¿no? O sea, ya no es como docente, sino es más bien como maestro de arte particular. Y pues esa es otra época bien padre, ¿no? Porque son grupos que se juntaban para convivir. O sea, en realidad a veces eran señoras que eran amigas, ¿no? Y eran 5 o 6 amigas y todas tomaban clases por decir algo, los sábados, ¿no? En la mañana. Entonces llegaban pues llegaban con comida y con vino y se ponían a platicar y a pintar. Entonces era una convivencia muy, muy, muy interesante, muy padre.
a mí la experiencia que me dejó es esa, que es muy enriquecedor el compartir lo que tú sabes, pues, y ayudar a todos estos alumnos que están interesados en el arte o en las artes gráficas. Ahora los ves tú que hacen sus exposiciones ellos solos, o que tienen sus trabajos como diseñadores gráficos, o sus imprentas. Algunos son emprendedores y cosas así. Es muy gratificante, la verdad. Qué padre esto que mencionas, que justamente tiene que ver con el tema de compartir, que a final de cuentas es de esa manera en la que nos podemos ayudar o colaborar con las personas, y que con eso cada quien puede lograr sus objetivos. Entonces es sin duda el poder compartir lo que sabes con otras personas muy significativo, ¿no? Y bueno, pues nada, ya para finalizar, ¿algo más que desees agregar? Bueno, agradecerte, ¿no?, que me hayas invitado. La verdad, yo tenía mucho que no hacía una entrevista o algo así, ¿no? Entonces es bien padre, ¿no?, el poder decir todo esto que hemos platicado. Y pues lo único que me queda es tratar de decirle a las personas que se motiven a acercarse a lo que son las expresiones artísticas que tengan disponibles en su comunidad, ¿no? O sea, de momento, como dije hace rato, se están abriendo más espacios culturales, se están abriendo más lugares donde puede la gente consumir el arte y la cultura, y es bien importante para todos nosotros que nos vayamos empapando de todo eso, porque como seres humanos eso nos acerca un poquito más a lo que somos realmente, pues. Y a veces lo material nos distrae demasiado, ¿no? O las cosas que son muy, muy banales, ¿no? Y en este sentido podemos encontrar tal vez la inquietud de producir arte nosotros mismos, y no sé, o aprender algo, o disfrutar nada más de los cuadros que hay en un lugar, o de una, no sé, de una buena serie de películas de arte, digamos, o cosas así, o de un mural, ¿no? Entonces sí es lo único que me queda, invitarle a la gente a que siga tratando de empaparse un poco de lo que es el arte y la cultura que tengan a su alrededor, que tengan disponible. ¿Tienes alguna página de Facebook, alguna web donde podamos ver el trabajo que realizas? Sí, o sea, tengo pues mis redes sociales, ¿no?, que es Instagram y Facebook, y nada más si tú pones ahí Javi Antuna, salen todas las redes, ¿no? Salen exactamente, una es de pintura, otra es de foto, y en cada una de ellas están los enlaces a una página de internet que también tengo. Y, okay. Y pues cuando gusten pasar a ver obra mía, ahí está en redes, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo el tiempo que te diste para hablar con nosotros acerca del trabajo que realizas como artista plástico. También agradezco a las personas que nos escuchan o nos ven tanto en YouTube como en Spotify o a través de la radio de Sud California. Les recuerdo que cada semana estamos subiendo un episodio diferente, y les invito a seguirnos a través de todas las redes sociales como Sud California Vive. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y nos vemos la siguiente semana. Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas, nativas o de arraigo, para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur.